noches. Damos comienzo a un nuevo programa de los habituales que hacemos con el Ayuntamiento de Santander y esta semana nos toca hablar de movilidad sostenible y tengo el placer de tener aquí conmigo en el plató de Popular Televisión al nuevo concejal de movilidad sostenible, además de concejal de Medio Ambiente y Servicios Técnicos, José Ignacio Quirós. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Y como les digo a los espectadores, un placer tenerte aquí por primera vez. Igualmente. Pero la primera vez y nos quedan muchísimas por delante, José Ignacio. Las que sean necesarias. Si te parece, bueno, como titular de estas concejalías, pero antes de meternos de lleno en el tema de la movilidad sostenible y aprovechando que podríamos decir es tu primera entrevista, para que te conozcan un poco mejor todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo, me gustaría que nos hablases un poco de ti. Pues a ver, nací en el año 1963, o sea, con lo cual ya soy una persona más o menos madura, prácticamente 52 años, y llego a este nuevo cargo de concejal de las concejalías que has descrito tú a través de una, entiendo que dilatada trayectoria profesional. Llevo prácticamente 28 años en el mercado laboral, los 20 primeros estuve en la empresa privada, fundamentalmente dedicado a construcción y servicios, puesto que soy ingeniero de caminos, y los últimos 7 años he estado como director general de infraestructuras en el Ayuntamiento de Santander. Y bueno, se me ofreció esta nueva expectativa y bueno, me pareció interesante, ilusionante y aquí estoy. O sea, yo en muchas, bueno, he estado ojeando un poco, documentándome sobre ti, como es lógico, y entre muchas cualidades que tienes, sé que eres un hombre con un alto sentido de la responsabilidad. Efectivamente, un alto sentido de la responsabilidad, no porque lo diga yo, sino porque me lo dicen mis allegados, me lo dice mi mujer, me lo dicen mis hijos. Quiero interpretarlo más como una virtud que como un defecto. La semana pasada estuvo con nosotros Juan Domínguez, ahora concejal de Deportes, y yo le hacía una pregunta en el sentido de esta nueva etapa que afronta él y que en tu caso también afrontas, nueva etapa laboral, nueva trayectoria por delante. ¿Qué retos te marcas? A ver, yo en esta nueva etapa estoy ilusionado. Yo hasta ahora en el Ayuntamiento de Santander lo que hacía era dedicar a las labores fundamentalmente de llevar las obras del Ayuntamiento y ahora es un paso más. Dependen de mí o van a depender de mí un montón de servicios. Yo lo que pretendo es que estos servicios funcionen adecuadamente lo mejor posible para servir al ciudadano. José Ignacio, nos metemos ya de lleno en este tema de la movilidad sostenible y si te parece, para refrescar también un poco la memoria a los espectadores del programa, un plan de movilidad sostenible que tiene su origen en el año 2010 y por entonces, ¿cuáles eran sus principales objetivos? A ver, efectivamente en el año 2010 se aprueba este documento con un amplio consenso, puesto que fue el Consejo de Sostenibilidad Sostenible, que está compuesto por grupos políticos municipales, por asociaciones de vecinos, por organizaciones empresariales, universidad, colectivos ecologistas, sindicatos, colegios profesionales, se aprobó con un amplio consenso, con un objetivo principal, que lo voy a leer textualmente, que es mejorar la movilidad en general y, en particular, reducir la necesidad de movimientos con el vehículo privado y optimizar las condiciones de movilidad del transporte público colectivo a pie y en bicicleta. Este es el objetivo principal del plan, que después se bifurca en unos criterios esenciales. Estos criterios esenciales son disminuir el número de vehículos en el centro urbano, fomentar el uso del transporte público de viajeros, fomentar el uso de transportes no motorizados, lo que hemos dicho, a pie, en bicicleta, etcétera, etcétera, y además adecuar el sistema de aparcamientos, tanto los sistemas de aparcamiento para residentes como los sistemas de aparcamientos de larga duración en el exterior del centro urbano. Por continuar y hacer una línea general de lo que consiste el plan general, el plan de movilidad sostenible aprobado en 2010 y que sigue teniendo vigencia, pues estos criterios esenciales se desarrollan mediante planes de actuación. Los planes de actuación son el plan de fomento del transporte colectivo, el plan de fomento de los viajes no motorizados, y aquí digamos que se abren dos ramas. Una importante es el de los itinerarios peatonales. Estos itinerarios peatonales nos llevan a los procesos de peatonalizaciones del centro urbano, nos llevan a los procesos de calmado de tráfico, a los de camino escolar y a los de transporte vertical, que es un tema que luego profundizaremos más a lo largo del programa. Y también, por otra parte, otros itinerarios que son los de los carriles bici.
Otro plan dentro de estos que estamos hablando, de los planes de actuación, está el plan de regulación del sistema de aparcamientos y luego otras medidas generales, entre las que destacan el programa de señalización, el plan de movilidad específica por cuestiones laborales, la regulación del transporte de mercancías, etcétera. En estos 5 primeros años, ya estamos en el 2015, como bien sabemos todos, ¿qué destacarías? Porque la verdad que han sido muchas actuaciones las que se han ido haciendo, tanto en tema de carriles bicis como en tema de movimientos de traslados verticales y también dentro de la flota de esos autobuses de transporte urbano. A ver, este plan de movilidad sostenible 2010 efectivamente ya se ha hecho una revisión. El Ayuntamiento, junto con la Universidad de Cantabria, lo que ha hecho ha sido hacer una diagnosis de cuál es la situación del plan en estos momentos, puesto que el plan preveía en los 3 primeros años, 2010-2013, una serie de actuaciones a corto plazo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido una diagnosis de qué grado de cumplimiento tiene ese periodo 2010-2013 y, digamos, proponer una serie de objetivos sin perder la filosofía y los objetivos fundamentales del plan para el horizonte 2015-2020. Entonces, todas estas cuestiones se han planteado nuevamente al Consejo de Sostenibilidad y, digamos, estamos en el periodo de recoger las sugerencias que sobre este documento hagan todos los colectivos que hemos mencionado anteriormente y que forman parte del Consejo de Sostenibilidad. Para este plan 2015-2020 sé que podemos ir comentando una serie de cosas que ya sabemos que se van a incluir. Por ejemplo, empezamos con el tema de la movilidad ciclista, y es que para estos próximos años os gustaría que fuese la legislatura de la bici. A ver, en estos momentos lo que hemos hecho desde la concejalía ha sido lanzar el expediente de contratación de la redacción de un plan de movilidad ciclista en la ciudad de Santander. O sea, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Hasta ahora se ha hecho un esfuerzo ímprobo, digamos, por la construcción de carriles bici en la ciudad. De hecho, pues se ha llegado a los 24 kilómetros de carriles bici y pretendemos seguir con esta política. Todos estos carriles bici, prácticamente la totalidad, digamos que lo que llevan es que son segregados, digamos, o bien de las aceras o bien de los viales públicos. Digo, en una ciudad consolidada como es Santander, no siempre es sencillo, por geometría, meter carriles bici segregados por cualquiera de las calles. Entonces, lo que pretendemos en estos momentos es dar un paso más. Es decir, crear itinerarios seguros que además sean compatibles con las zonas limitadas a 30, las zonas 30 que llamamos, que se están instaurando y que hay que instaurar más en la ciudad. Ese es un punto fundamental. ¿Más puntos fundamentales de este plan de movilidad? Hombre, pues queremos estudiar itinerarios concretos, seguros. Por otra parte, lo que pretendemos es compatibilizar con otros medios de transporte. Es decir, yo soy usuario de la bicicleta. Cuando llego a mi casa, yo vivo en General Dávila. Das buen ejemplo, por lo que veo, Sí, entonces. muchas gracias. Digo, quiero ir a mi casa, que está a la altura de General Dávila. Digo, puedo hacer dos cosas. Una, si puedo, pues subo en bicicleta por las cuestas. O otro, utilizar los medios ya existentes de transporte vertical. Es decir, ahí, en la plaza de Numancia, salen unas rampas y escaleras mecánicas que te llevan hasta General Dávila. Cuando cojo esas rampas y esas escaleras con la bicicleta, me encuentro con bastantes compañeros, es decir, compatibilizar con otros medios de transporte, como pueden ser el autobús, como pueden ser los trenes de cercanías, de Renfe, de Feve, etcétera, etcétera. Aparcamientos, es decir, hace falta, o sea, una de las barreras que puede tener la gente a la hora de montar en bicicleta es ¿dónde dejo mi bici? Muy importante que hagas este hincapié, porque yo también tengo bici, tengo que decirlo. Muy bien. Aunque últimamente la tengo un poco aparcada en casa, pero yo tengo que montar más en bici. Pues las bicicletas son para el verano, recuerda. Y sí, además en una ciudad como Santander más. Y el problema efectivamente es ese, ¿dónde dejamos la bici? Sí, pretendemos que el plan de movilidad ciclista lo que prevea también sea la construcción, instalación de puntos de aparcamiento que favorezcan el transporte en bicicleta. Es decir, por ejemplo, grandes centros como puede ser Valdecilla, pues posiblemente, no me quiero aventurar a nada porque serán los redactores del plan, junto con nuestro apoyo, los que vayan definiendo las necesidades, ¿no? Pero es muy importante, a lo mejor Valdecilla tiene que contar con un aparcamiento de bicicletas cubierto y enorme que favorezca que las personas que visitan y sobre todo los trabajadores favorecerles la movilidad. Eso es así de claro. Luego otras políticas que se pretenden, pues efectivamente son el plan de
lo que llamamos el TUS bici, es decir, las bicicletas de alquiler, etcétera. Una serie de medidas, un borrador de ordenanza ciclista que regule cómo debe funcionar el transporte ciclista en la ciudad. En fin, todo esto hay que darle mucho aire con este plan de movilidad ciclista. En cuanto a las zonas 30 que antes hacías mención y que cada vez es cierto que hay más puntos de este tipo repartidos por la ciudad, pero José Ignacio, ¿qué puntos o qué necesita una zona para poder cumplir ser una zona 30? A ver, en las zonas 30, en principio, lo que nos estamos planteando, y así debe ser, son fundamentalmente calles unidireccionales, digamos, no vías principales y que, digamos, tengan unas características de tráfico tales que permitan limitar su velocidad a 30. Eso lo haría compatible con otros usos como podría ser el de la bicicleta. Es decir, a nadie se le ocurre que vayamos a poner, por ejemplo, una zona 30, pues la S20, sí, pero a cualquier persona se le ocurre que podríamos tener como zonas 30, algunas de las que ya han establecidas, por ejemplo, paralelas al Paseo Pereda, digamos, hacia el norte, ¿no? Pues sí, eso es lo que son Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Todas estas calles que son unidireccionales, pues pueden ser zonas 30. Entonces son zonas, digamos, de calmado de tráfico, el tráfico va despacio y las hace compatibles, digamos, con otros usos ciudadanos. Y esto en cuanto a la movilidad ciclista, pero también podemos hablar de otra movilidad, la del transporte urbano, la del TUS. También tenéis nuevas actuaciones para estos próximos años y antes además señalar que este tipo de transporte es uno de los mejor valorados de toda España. Efectivamente, así es. O sea, se ha hecho un esfuerzo durante todos estos años para mejorar con un equipo fantástico como es el que tiene el TUS y es otro de los pilares que se plantean de los objetivos 2015-2020. Y concretamente en el tema del TUS pues hay un tema muy interesante que es el del Metrotús. Quedaría a lo mejor para otro medio programa, pero que voy a intentar resumir. O sea, el Metrotús es un sistema de autobús de alto nivel. ¿En qué consiste esto? Lo que está sucediendo en Santander es que muchos de los autobuses que van a los barrios de la ciudad, digamos que tienen una frecuencia muy alta, es decir, hay uno cada bastante tiempo, y además como viajan desde el barrio y circulan por la ciudad, su tiempo de recorrido pues es muy elevado. ¿Qué es lo que se pretende en este caso? Lo que se pretende es hacer, digamos, un carril especial o una zona especial entre Valdecilla y los campos de Esport del Sardinero, en los que en las zonas que geométricamente se pueda meter un carril que sea exclusivo para el autobús, que fundamentalmente pues puede ser entre Jesús de Monasterio y, digamos, Puerto Chico, digamos, y allá donde no se pueda, implementar otras medidas de manera que el autobús en ese recorrido tengamos una velocidad comercial superior a la que tiene actualmente. Esto se consigue, por ejemplo, con la sincronización de los semáforos. Es decir, el semáforo detecta que viene un autobús del TUS y entonces lo que hace es cambiar sus ciclos, los ciclos de los semáforos, de manera que le da prioridad al autobús sobre el resto de los vehículos. O sea, esto es importante porque así se mejorarán. Bueno, digo, con esto, ¿cómo se va a implementar además? En todo este circuito se meterán, está por determinar, porque sí, también lo que se va a hacer es, digamos, contratar un proyecto de construcción de la infraestructura para el Metrotús. Lo que se van a instalar van a ser unos vehículos de gran capacidad, articulados, en principio pueden ser 4 o 5, que recorran constantemente este circuito. En cada extremo del circuito, hemos dicho, en Valdecilla y también en los campos de Esport de Sardinero, habrá un intercambiador. Ese intercambiador lo que hace es, digamos, conectar con el resto de las líneas que van a los barrios. Con lo cual, con los mismos medios, pues conseguiremos que las frecuencias sean menores, es decir, un autobús cada menos, y que el tiempo de recorrido del autobús pues sea inferior. Y con esto pues mejorar un servicio, a pesar de que, como has dicho, pues es un servicio bien valorado, pero que yo creo que no podemos estarnos quietos y siempre tenemos que intentar implementar. Imagino además que ahora cuando haces referencia al tema de los semáforos, la prioridad, también supongo que habrá que pensar algo para que el resto de vehículos respete ese carril.
Bueno, sí, ahí hay, la tecnología da, digamos, tiene mucho potencial. O sea, sí que es cierto que en algunas ciudades, o sea, eso habrá que desarrollarlo, habrá que estudiarlo, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que hay muchas ciudades donde lo que se hace es tener unos detectores de matrículas, de manera que si efectivamente un vehículo, las cámaras, la señalización detecta que lo ha invadido un vehículo que no es un autobús del TUS, pues bueno, pues puede tener su sanción, efectivamente. José Ignacio, otra de las cosas, porque bueno, en cuanto a este proyecto del Metrotús todavía es un poco pronto para hablar de plazos, ¿verdad? Todavía no podemos saber más. No, en principio ahora se ha lanzado el expediente para contratación de la infraestructura. El plazo o sea, hay que contratarlo primero y luego el plazo de redacción, creo recordar que el pliego lo establece entre 3 o 4 meses, y una vez que se tenga ese proyecto se podrá iniciar el proceso de construcción de la infraestructura, que es el primer paso, digamos, para luego poder implementar el resto de las medidas. A pesar de todo, digo, por ejemplo, en estos momentos la Universidad de Cantabria lo que está haciendo es ya, con esta premisa de que va a haber este corredor principal con estos vehículos especiales, lo que está haciendo es diseñar todas las rutas y todas las líneas que saldrían de los intercambiadores. Es decir, que en el momento cuando esté acabado todo esto, pues digamos el resto será ya un poco logística, ¿no? Cambiar las paradas que sean necesarias, si es que las líneas sean diferentes, etcétera. Bueno, pues nos irás dando más detalles de este proyecto del Metrotús, y en estos próximos años también contaremos con una nueva sede del TUS. Efectivamente. O sea, la sede que se comenzó a construir en Ojaiz, pues ya se dispone partida presupuestaria entre 5 y 6 millones de euros para terminar esta infraestructura. Es importante porque lo que se pretende fundamentalmente son, digamos, dos hitos, independientemente de tener unas instalaciones nuevas, modernas, etcétera, etcétera, pues es tener unos talleres suficientes para toda la flota de autobuses que tenemos, que son entre 60 y 70, y luego, por otra parte, además, que tenga, digamos, espacio para aparcar toda la flota de autobuses, porque en estos momentos, en las instalaciones actuales, lo que está pasando muchas veces es que para mover un autobús hay que mover otros 10, digamos, y esas son situaciones que no suceda, que son pues ganas en agilidad, ganas en comodidad, etcétera, etcétera. Y continuamos hablando de estos autobuses porque ya se han incorporado 7 nuevos autobuses híbridos que ya los vemos circulando por la ciudad y que da gusto verlos además. Efectivamente, efectivamente. No, pues estos 7 nuevos autobuses, que prácticamente pues vienen a ser el 10% de la flota actual, pues efectivamente son importantes porque se caracterizan, porque emiten cerca de un 50% de emisiones de los vehículos convencionales y se ahorra hasta un 37% en el uso de combustible. El otro día me contaban como curiosidad pues que efectivamente lo que tiene es un dispositivo que te permite limitar la velocidad a partir de la cual funciona con el motor convencional y por debajo de la cual funciona como vehículo eléctrico. Creo que en Santander está tarado o está tasado entre el 17 y 18 kilómetros por hora, es decir, hasta esa velocidad, digamos, funciona con el eléctrico y a partir de entonces funciona con el otro. Bueno, en función de las velocidades comerciales, etcétera, pues está funcionando adecuadamente. Además hacen menos ruido, emiten menos. Todo positivo. Y son además, hasta más bonitos. Eso te iba a decir, porque estéticamente el diseño podríamos decir que es similar a todos, pero se les ve como más ligeros. Sí, efectivamente. Es como más limpios, no sé, es una apreciación personal que hago. Lo comenta la gente, efectivamente. Más ligeros. Bueno, pues dejamos a un lado el transporte urbano de Santander y vamos a hablar de otro punto muy importante dentro de este plan de movilidad sostenible que hacía referencia al principio, y es el plan de transporte vertical. Efectivamente. A ver, el plan de transporte vertical, a mí es un tema que me apasiona. Primero, porque desde la Dirección General de Infraestructuras anterior en el Ayuntamiento, pues he colaborado, digamos, en la construcción de muchos de estos itinerarios mecánicos. Y lo segundo, porque a mí, más que una obra de ingeniería y más que una obra de movilidad sostenible, o sea, me parece una obra social. Total. Es decir, elimina barreras, sobre todo para las personas mayores que realmente sus movimientos se encuentran muy reducidos al entorno de su casa, de su barrio, porque no pueden aventurarse en una ciudad con una orografía como es Santander. Que eso es básico, que es porque muy complicada. La vuelta, efectivamente, porque la ida o la vuelta a determinados sitios con unas pendientes que todos conocemos, pues lo hace muy difícil. Claro, Santander es una ciudad
que si nos fijamos tenemos la parte de Castilla Hermida a la cota prácticamente del mar, tenemos una elevación importante que es la calle Alta, volvemos a bajar otra vez a Jesús de Monasterio, la calle San Fernando, Vargas, volvemos a subir otra vez a General Dávila, que es una arteria de 4 kilómetros de longitud a 60-70 metros de altitud, y luego volvemos a bajar otra vez a la Vaguada de las Llamas. Es decir, conectar todo esto en sentido transversal para el ciudadano, digo, es que es vital, porque lo estamos viendo, las últimas actuaciones que estamos haciendo en temas de movilidad sostenible, y ahora hablaremos de ellas, o sea, el uso es, vamos, tremendo. Yo creo que nos está incluso sorprendiendo a nosotros mismos. Efectivamente, muchas conexiones las que se han hecho ya. ¿Cuáles destacas de todas ellas, José Ignacio? A ver, yo por hacer un poco de historia, la primera que se construyó en Santander fue la que va desde la calle Vargas a la calle Isaac Peral, que son unas escaleras de subida y bajada en la calle Alceda, que ya tienen bastantes años. Y yo creo que el resto de las que voy a mencionar a partir de ahora se han llevado a cabo en las 2 últimas legislaturas. Entonces, la siguiente que se hizo fue el ascensor del Río de la Pila. El ascensor del Río de la Pila, bueno, se está convirtiendo en un referente no solo de transporte, sino también de turismo. Es decir, es increíble la cantidad de turistas que llegan hasta esa cota para tener unas vistas de la bahía, vamos, maravillosas. Y digo, esa es fundamental. La tercera que se hizo, yo creo que fue las escaleras de Santa Teresa. Las escaleras de Santa Teresa, que digamos son un poco desconocidas para el público general, van desde la calle Santa Teresa a través del barrio del Carmelo y llegan hasta Prado San Roque en la parte sur de la finca Jado. Digamos, son un poco desconocidas porque, digamos, llegar hasta ese punto ya hay que subir bastante. Por eso en estos momentos, lo mencionaré al final, lo que se está pensando es en ponerlas en valor. ¿Cómo ponerlas en valor? Bueno, pues hacer, digamos, otra serie de rampas o escaleras mecánicas que vayan desde el entorno del Paseo Pereda hasta la calle de Santa Teresa. Con lo cual, con la nueva, el resto lo tenemos hecho y ya nos llevará hasta General Dávila. Otras, cuando se hizo el ascensor del Río de la Pila, pues es curioso porque efectivamente para llegar al ascensor hay que subir, sí. Y efectivamente pues los vecinos nos decían, oye, el ascensor está muy bien, pero hasta allí hay que llegar. Compra y todo eso. Efectivamente, y entonces bueno, pues hicieron las rampas y escaleras mecánicas del Río de la Pila. De manera que bueno, pues yo creo que ha sido uno de los desencadenantes de que el ascensor tenga el uso que tiene actualmente. Digo, quiero hacer aquí un inciso entre lo que son rampas, escaleras y ascensores. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, el ascensor pues tiene la ventaja, como ese, que puede subir por una pendiente elevadísima, que una escalera mecánica no podría, pero tiene un inconveniente, que es la capacidad. Es decir, la capacidad de transporte de rampas y escaleras mecánicas, pues casi podríamos decir que es infinita, pues porque realmente es una cinta que se mueve y llega un señor y otro señor y otro señor. El ascensor no, el ascensor tiene una capacidad de 20 personas, además llega, tarda su tiempo en subir, tarda su tiempo en bajar, con lo cual, digamos, cada cosa tiene que estar en su sitio. Yo soy un enamorado de las rampas y escaleras mecánicas por la capacidad de transporte que tiene, digo, pero hay sitios donde no queda más remedio que instalar un ascensor. Bueno, las siguientes que se instalaron, que estas ya me tocaron a mí desde la Dirección General de Infraestructuras, fueron las de Antonio Mendoza. Es decir, estas son unas escaleras que surgen de la plaza de Numancia y que llevan hasta General Dávila. Yo, cuando estábamos haciendo la obra y tenía visitas mensuales, visitas semanales a la obra con el equipo de obra, veía que durante la construcción, que había épocas en que aquello era un campo de batalla, porque toda obra supone molestias a los vecinos, aunque luego el resultado sea muy satisfactorio, veía que subía y bajaba gente andando. Cuando era un campo de batalla, vamos, una cosa increíble. Efectivamente, yo creo que esta es una de las obras que no ha recibido ningún punto negativo por parte de ningún ciudadano. A mí me parece una obra transformadora, porque es que, o sea, pone a la gente desde el centro de la ciudad en General Dávila sin ningún esfuerzo. Seguimos. Siguientes obras. Pues siguientes obras que se hicieron fue, que también me tocó a mí, que fue la pasarela sobre el espacio ferroviario. O sea, la pasarela sobre el espacio ferroviario, calle Castilla, un entrante hacia las vías, que es la calle Carlos Haya, 2 ascensores que te suben hasta una cota aproximadamente de 9 metros,
una plataforma sobre las vías peatonal de 6 metros de ancho, 100 metros de longitud, llegas a la otra parte, tienes 2 ascensores panorámicos que te suben 30 metros de altura, desembarcas con otra plataforma metálica sobre la cubierta de un aparcamiento subterráneo, que también se ha transformado en una plaza estancial con zona deportiva, y estás en la calle alta. Parece magia. No, digo, porque además has eliminado la barrera que suponen las vías sobre el ferrocarril, y digamos que le estás poniendo a la gente, o sea, le estás poniendo a la gente la posibilidad de trasladarse con comodidad entre 2 barrios muy poblados de la ciudad, como son la calle Alta y como es Castilla Hermida. Pero no todo queda ahí, porque simultáneamente con esa obra se ha hecho otra obra, digamos, en la otra ladera. Es decir, en una ladera de la calle Alta tenemos los ascensores y la plataforma, y en la otra tenemos las escaleras mecánicas y rampas mecánicas que se han inaugurado recientemente, que son las de la calle Eulalio Ferrer. Entonces, claro, dices, bueno, itinerarios. Claro, es que en estos momentos estamos viendo que el itinerario, una persona que esté disfrutando del nuevo paseo de Marqués de la Ermida, que ha sido un pulmón para el barrio tan densamente poblado como es el Marqués de la Ermida, Castilla Hermida, puede subir sin ningún esfuerzo hasta la calle Alta, es una pasada. Baja otra vez hasta la Alameda, sube desde Numancia, sube a General Dávila y vuelta. Eso está permitiendo, pues eso, que la gente que antes no se atrevía a dar ese paso, no solo por las barreras que suponían las vías, sino por la dificultad, digamos, de las cuestas, vamos, es que el tránsito está siendo extraordinario, vamos, y es intentar la generación también de ejes longitudinales. José Ignacio, se nos va acabando ya el tiempo del programa, pero si te parece, antes de terminar, brevemente, los proyectos en movilidad vertical que hay para estos próximos años. Muy rápido. A ver, se ha aprobado recientemente en la Junta de Gobierno Local el proyecto de construcción de unas rampas mecánicas en la calle Francisco Quevedo y Vistalegre. Ese próximamente va a salir a licitación. Y ya se ha entregado por parte del redactor el de las escaleras mecánicas que van desde la Universidad de Cantabria hasta la finca Dejado a través del parque y la bajada de la Teja. Ese igual, en breve estará en licitación para ejecutar las obras. Y la última que está en estos momentos, digamos, dándole vueltas, es lo que te comentaba antes. Unas escaleras y rampas mecánicas que unan el entorno del Paseo Pereda, y habrá que ver cuál es el trayecto, con la Iglesia del Carmen, Francisco Palazuelos, y que pongan en valor las del barrio Carmelo que ya existen, con lo cual tendremos el centro unido con la finca Dejado por la parte sur de General Dávila. José Ignacio Quirós, muchísimas gracias por haber estado en Popular Televisión, primer programa que hemos hecho juntos, y esperamos tenerte muy pronto por aquí de nuevo, tanto para hablar de movilidad como de medio ambiente. Gracias. A todos ustedes, así ponemos punto y final a este programa de Muévete a tus anchas por Santander. Tienen una cita con nosotros el martes que viene a partir de las 8:30 de la tarde. Hasta entonces, pasen una feliz semana. Show you what you want.